bienvenidos a este podcast. Yo soy Antonella Núñez. Hola, yo soy Rosa de Frenza. Hola, soy Ana Luisa Girigay. Hola, yo soy Félix Sánchez. El día de hoy vamos a hablar sobre los maras, unas pandillas internacionales criminales que han hecho acciones como violación, narcotráfico, extorsiones principalmente también. ¿Dónde se originan? Estas son de Estados Unidos, pero se repartieron por países de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador. También vamos a hablar un poco sobre las acciones que han tomado los gobiernos para combatirlas. Así que espero lo disfruten y se queden Así es, escuchando. Antonella. Las pandillas se han regado por gran parte de los países latinoamericanos. En el caso de El Salvador tenemos a los maras. Pero para comenzar a hablar de estas pandillas y lo que ellas ocasionan, es necesario definir lo que es vulnerabilidad y segregación. La vulnerabilidad, según la Cruz Roja, se define como una situación de crisis que es imposible de superar para un individuo. La segregación, por otro lado, no es solo una distancia geográfica, es que tu barrio se vuelva un infierno, algo imposible de tolerar, algo imposible de superar. Y en el caso de hoy, estaremos hablando de los maras y cómo ellos crean ejércitos de desesperanza. Y ojo, esto no es solo un problema salvadoreño, es un espejo para toda Latinoamérica, donde la desigualdad y la exclusión siembran violencia. Ahora podemos entender un poquito cómo fueron los orígenes de este grupo, los maras. Vamos a imaginarnos en 1996, en Estados Unidos, se deportó una gran cantidad de criminales, más de 200.000, a un país completamente fracturado por un acuerdo de paz que se hizo en 1992. Este país es El Salvador, en donde no existía ninguna política de reinserción. Estas personas no tenían ningún tipo de infraestructura para poder integrarse a la sociedad. No tenían salud, o sea, espacios para la salud, no tenían espacios para la educación, no tenían ni siquiera una vivienda digna. Muchos eran pandilleros de MS-13 o del barrio 18 en Los Ángeles. Eran jóvenes que no tenían ningún tipo de futuro y ellos mismos, o sea, los ciudadanos de Los Ángeles los entregaron. Como Carlitos, el joven que Javier Macías describió en 2018, madre alcohólica, padre ausente. Su iniciación fue una paliza de 13 segundos. La recompensa, protección y familia. Hoy el 70% de mareros ni siquiera terminó la educación básica. Sí, Félix, tienes razón. El caso de Carlitos es muy lamentable, igual que todos los casos al final de esta historia, ya que como lo habías mencionado, pues sí, es una ceremonia de iniciación y también existe una cantidad de reglas para que las personas puedan ingresar. Incluso hay una especie de análisis para ver si aquellas personas que quieren ingresar cumplen con ciertos requisitos o si tienen las capacidades. Esto lo menciona El Gordo cuando fue entrevistado por Javier Macías. El Gordo es el jefe de la zona Las Palmas del barrio 18, en donde no solamente le menciona esto, sino que todas las reglas que se necesitan para poder ingresar, sino también cómo hay que vestirse, cuáles son las señas, incluso las señales y los mismos tatuajes. Por ello podemos decir que es un grupo que busca protegerse entre ellos mismos. Esto habla de lo vulnerable que están y de los excluidos que están de la sociedad. Y lo más cruel es que estos barrios eran tierra fértil por la segregación urbana. Pero empieza a ocurrir el fenómeno de las periferias. Cuando se agrupan personas en las periferias con escasos recursos, sin acceso como tal a los servicios, se van creando barrios que ellos lo que van haciendo es crear una nueva ley. ¿Y cuál es esta ley? Que el que manda es el que es más fuerte. Eso es lo único que existe allí. Exacto. Su negocio principal es el terror. Por ello, extorsionan a comerciantes por más de 100 millones de dólares anuales. Está el tráfico de armas AK-47 y drogas.
e inclusive crean toques de queda para las personas que habitan estos sectores. Por ejemplo, en el barrio Las Palmas, el Estado solo aparece si es con policías. Nunca para brindar una ayuda a la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan estos sectores y así disminuir la cantidad de integrantes que tienen estas pandillas, puesto que la mayoría de ellos son jóvenes que no alcanzaron a terminar sus estudios, llegan hasta tercer, sexto, máximo primer año. Y por ello mismo no saben cómo responder ante las agresiones y las dificultades que se presentan en sus hogares. En 2016 mataron a 5.278 personas, controlan territorios como la colonia 10 de octubre, donde el líder, Crook de Hollywood, gobernó 25 años. Allí, Rosamelia Mejía perdió a su hermano en 1995 y en 2024 su nieto fue detenido por el régimen de Bukele sin pruebas. Pero podemos hablar de Bukele y su guerra contra las pandillas, en donde él está exhibiendo como estas megas cárceles y este procedimiento, ¿no?, de las personas en la cárcel. Pero creo que también es muy importante algo que se está olvidando, que es poder diseñar una buena política de reinserción a la sociedad para este grupo de personas. Estas personas se sienten completamente abandonados, no se sienten escuchados, sienten desconfianza, incluso podemos decir que hasta tienen su propia política o su propio estado alterno, en donde ellos mismos se rigen con leyes. Entonces, en vez de crear o permitir que se cree esto, mejor hacer una buena política de reinserción e ir integrándolos a la sociedad, que no se sientan aislados, que no se sientan vulnerados, sí tener estas cárceles, porque pues al final de esta historia no todos son buenos, no todos son ciudadanos ejemplares, pero tener un balance entre las dos cosas, darles la opción de pertenecer a la sociedad. Vulnerabilidad más segregación es igual a violencia, ¿sí? Se puede decir. Pero vamos a desglosar un poco. Si tenemos que la vulnerabilidad económica es aproximadamente el 42% de los salvadoreños que se encuentran en la pobreza. En cuanto a lo social, las familias se ven destruidas por la inmigración, por los problemas, la violencia, la inseguridad, muchos factores que afectan a las familias de El Salvador. También está el ámbito político, donde hay cero participación en las decisiones que se toman. Y esto, en barrios segregados, es un problema que simplemente estalla. Así es, como en San Vicente, Cañaverales, que sin transporte público, el viaje al trabajo toma horas. Sin escuelas, los niños aprenden a extorsionar. Y cuando el Estado por fin aparece, es con policías, no con maestros, no con ayuda. Entonces, ya los maras han implementado su ley, su política. Ver, oír, callar. Como no conocen nada mejor y se sienten abandonados por el Estado, deciden acatar sus normas. El dato más crudo, según censos chilenos, en barrios segregados como Renca, el embarazo adolescente y la deserción escolar se dispararon un 64% entre 1970 y 1992. La segregación no es consecuencia, es cómplice activo. Pero podemos decir que hay esperanza, por ejemplo, en San Vicente, con 24 millones de dólares. De USANIP se instalaron parques infantiles, luces y aceras en 77 barrios. Patricia Enríquez, que es la coordinadora de este proyecto, dice, resume todo esto en que las comunidades construyen los parques y así los cuidan y se apropian de ellos. De esta manera está generando un sentido de pertenencia grandísimo e impresionante y es súper importante también. Y esto es de manera como urbano, pero hay N cantidad de infraestructura que se pueden instalar en estos sectores
que pueden disminuir como los actos criminales, por ejemplo, de salud, viviendas e incluso educacional. Y creo que la educacional es primordial, porque hay que recordar que la mayoría de este grupo de los maras, la mayoría ni siquiera culminaron el ciclo básico de educación. Entonces, esto puede incluso ser una pista de cómo ir reduciendo o ir diluyendo a estas pandillas y poder integrarlos a la sociedad. Exacto. Y es como lo que ocurre en Medellín, que instalaron unas bibliotecas que redujeron las pandillas en un 40%. ¿Por qué? Porque dan educación, dan dignidad, sentido de pertenencia. Entonces esto hace que se eliminen esas zonas oscuras, y al eliminarse esas zonas oscuras se eliminan las pandillas, se les quita poder más bien. Y en Estados Unidos, programas como Butchers de Vivienda llevan familias pobres a barrios de clase media, rompen la segregación, pero El Salvador, Bukele solo ofrece cárceles. ¿Y después qué? Después, nada. Es solo continuar con una situación sin buscar realmente soluciones. Los maras son considerados demonios, no solo por su apariencia que está llena de tatuajes, sino también por sus actos crueles. Pero realmente no son demonios, son solamente hijos de nuestra indiferencia. Indiferencia que llevan cargando desde que están muy jóvenes. Tan jóvenes que no podían comprender que no todo el mundo era como ellos lo veían. Pero como dice Sabatini, dar casas en un gueto no es progreso. Es caridad que perpetúa desigualdad, indiferencia y segregación. Podemos decir de que existe un ciclo de odio entre el Estado salvadoreño y los maras. Y creo que es muy importante girar el foco para poder romper este ciclo, ¿sí? Más allá, dejando la violencia completamente a un lado principalmente. Y esto es lo que nosotros les podemos aportar o decir desde nuestro punto de vista. Evidentemente no vivimos allá y no tenemos las respuestas correctas, o sea, las respuestas definitivas, ¿no? Pero sí diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tal vez que no se invierta tanto en megacárceles, sino más bien en infraestructura adecuada o en proyectos de rehabilitación. Por ejemplo, también se puede apoyar a ONGs como Homies Unidos, que justamente rehabilitan a exmareros, a la sociedad. Y claramente la educación. Bueno, por ahí dicen que un niño en escuela es un soldado menos. Y recordemos, en San Vicente, hoy los niños juegan bajo luces, no bajo balas. Si ellos pudieron, El Salvador también. Sí, porque la solución no es crear guerras. La solución es crear comunidades, prestarle atención a ellas, invertir en las comunidades y también prestar mucha atención a los niños. Es una población muy vulnerable que ingresan a las pandillas desde muy temprana edad. Entonces, dedicarles un tiempo extra a ellos y llevarlos por otro camino sería la solución correcta, ya que, bueno, ellos son el futuro de todo el mundo, no solamente de un país. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otra oportunidad.